Sacó sus raíces, el que fue su suelo, juntó sus miedos en un morral y se fue más lejos. Llegó con muy poco, se vistió de sueños, salió a la calle sin conocer y empezó de cero. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ama, y vele como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros. Todo lo que tiene vida migra. Mujeres, varones, el niña, el niño. Ahora mismo transitan los caminos de nuestra región. Lo hacen por muchas razones. Y en el nombre de Jesús, siguiendo su modelo, Nos hemos juntado para acompañarles, para atenderles, para acogerles, para promover sus derechos, para rechazar la xenofobia y la discriminación, para sensibilizar, para movilizar, para incluirlos en nuestros países, para influenciar e incidir por sus derechos, para apoyar buenas prácticas hacia cada migrante, a fin de tratarlos como nacido entre nosotros. Quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes en este tiempo tan especial desde la campaña Como lo hacían entre nosotros. Muchas gracias realmente a cada uno de ustedes por haberse registrado, al mismo tiempo por estar puntual en esta plataforma, que lo que busca es precisamente lo que hemos dicho en la campaña, lo que hemos dicho con este video de inicio y ahora con el nombre de la campaña, es de que las personas migrantes, las personas en movilidad humana, las personas migrantes, refugiadas y retornadas, sean tratadas como si fuesen nacidos en nuestra propia familia, que es parte de nuestro mandato bíblico, es parte igualmente de nuestra fe y es parte también de lo que debería ser lo normal y natural en toda la humanidad.
Muchísimas gracias por su tiempo. A nombre de las 67 organizaciones impulsoras de la campaña como nacido entre nosotros en América Latina. Una y estrategia, Caribe. ¿verdad? Si al ingresar pueden cerrar sus micros, se lo agradeceríamos. Ahora dejo con ustedes a Lisbeth Sousa, quien es secretaria ejecutiva de el Movimiento por la Niñez y Juventud, con quien estamos haciendo esta actividad, estos talleres formativos para equipar a los líderes y lideresas a que incidan políticamente. Así que adelante, Lisbeth. Buenas tardes con todos y todas. Qué lindo poder encontrarnos, de poder aunar esfuerzos justamente para algo que es tan importante, desarrollar capacidades para servir mejor, mucho más en espacios donde se necesita siervos y siervas, y mucho más cuando se trata de pensar en las poblaciones más vulnerables como son los niños, las niñas. Estamos muy contentos de este movimiento con la niñez y la juventud, quienes somos como una iniciativa que busca justamente movilizar a las iglesias y organizaciones para justamente cumplir su rol, generar espacios para proteger a la niñez y alzar la voz, esa voz profética para decir que algo necesita ser resuelto por los sistemas. Así que gracias por su tiempo. Tenemos dos espacios más de capacitación los próximos lunes y estamos contentos y creemos y confiamos en el Señor que esto va a ser un tiempo de bendición y que va a traer cambios significativos para la vida de la niñez latinoamericana y más allá. Buenas tardes, muchas gracias. Este tiempo es para ustedes. Lápiz y papel, como siempre digo, cuando se trata de aprender. Bendiciones. Gracias, Loida. Y gracias a ti, Lisbeth, y bueno, qué bien poder estar presentes y como dijo Lisbeth, lápiz y papel. Y antes del lápiz y papel, vamos a rápidamente un poco ir por los previos de por qué nació esta iniciativa y al mismo tiempo saber en qué andamos, ¿verdad? Bueno, gracias por ser parte de este proceso de equipamiento de aprendiendo a incidir políticamente, algunos le dicen influenciar políticamente, otros le dicen hacer defensoría de derechos, otros le dicen incidencia pública. Bueno, no importa el término que estemos utilizando en cada uno de nuestros países, aquí vemos de todos los países del continente en estos momentos. Lo que queremos es cómo desde las comunidades de fe, desde nuestras comunidades, influir en quienes tienen el poder de decidir sobre la población para que hagan cosas buenas a favor de las personas migrantes, retornadas y refugiadas también. Así que desde este lunes comenzamos en la primera sesión, los otros 2 lunes, el lunes 7 y lunes 14, es la segunda y tercera sesión. Somos un conglomerado de 67 organizaciones regionales y locales actualmente, y para que ustedes conozcan un poquito más de qué se trata la campaña Como Nacido Entre Nosotros, aquí les dejo este video. Se dice que la vida es un peregrinaje, un viaje a lo desconocido. David, Ruth, Moisés, Noemí, Jesús. Muchos personajes importantes de la Biblia fueron migrantes. Dios tenía cuidado de ellos. Por eso pidió a su pueblo que trataran a las personas extranjeras con consideración, pues ellos sabían cómo se siente ser extranjero. Jesús mismo se percibió como uno de ellos. El migrante nos permite construir el reino a través de dar, pedir y recibir. Hoy no es suficiente con sugerir un buen trato. Necesitamos derribar las barreras de etnias y nacionalidades al ver al migrante como nacido entre nosotros. Sé una comunidad de acogida y protección de las personas migrantes. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes le será como un nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Levítico 19, 33 a 34. Como Nacido Entre Nosotros es una campaña convocada por iglesias y organizaciones cristianas de América Latina que busca animar a la comunidad evangélica de la región a acoger, proteger y defender los derechos de las personas migrantes. Únete a este movimiento latinoamericano creado para sensibilizar, movilizar, incidir e integrar. Se dice
palabritas que encierran lo que es campaña. Sensibilidad, tratar de ir en contra de esos altos índices de xenofobia y discriminación hacia las personas de movilidad humana que tenemos en todos nuestros países. Pero también movilizar a las comunidades de fe. O sea, no nos quedemos con ese solamente el conocer, sino directamente el atender. Atender directamente, integralmente, de diferentes maneras. Después, integrar a las personas en movilidad humana a nuestras comunidades, a nuestros países, a nuestra vida cotidiana. Y finalmente, incidir públicamente o defender sus derechos o influenciar en quienes tienen poder de decisión sobre la población y sobre ellos y ellas para que puedan también tener el acceso a sus derechos. Esos 4 pilares son fundamentales de esta campaña. Y yo quisiera ahora poderles invitar para que vayamos a ver una acción concreta de una actividad que hicimos en conjunto con líderes y lideresas de diferentes comunidades de fe, sean evangélicas, católicas, en la construcción de una ruta humanitaria en toda América Latina, donde las personas migrantes a través de una aplicación pueden tener información muy valiosa. Así que permítanme presentarles un poquito también de este video, que parece que tengo que buscarlo en el otro lado. Permítanme, por favor. Y me gustaría que puedan al mismo tiempo escuchar de esta aplicación que fue construida en conjunto con las comunidades de fe. Ustedes van a poder encontrar toda la información relevante precisamente. Se va a poder encontrar precisamente toda la información relevante de las comunidades de fe que ya están acompañando desde hace mucho tiempo a las personas migrantes. Quisiera entonces ahora introducirnos, antes de presentar a nuestro expositor, introducirnos a este entrenamiento, dando alguna información valiosa para las próximas sesiones. Información que nos ayudará precisamente a ver cómo será este asunto de las certificaciones, pero también las normas de participación. Permítanme ponerles nuevamente bien. ¿Qué es lo que estamos buscando con este tiempo? Pues precisamente equipar, fortalecer a los líderes y lideresas que ya están trabajando desde hace mucho tiempo, algunos, otros desde hace poco tiempo, pero están trabajando con las personas en movilidad humana y que los están atendiendo integralmente. Entonces, este equipamiento les va a permitir que puedan tener más herramientas para su trabajo, pero que también puedan saber cómo se puede influenciar para la defensa de derechos de ellos. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Bueno, tenemos... Perdón, doctora Loida, perdón, es que varios están refiriendo que el sonido está muy bajo y realmente creo que muchos no estamos escuchando. Qué pena con usted. Ya, ¿ahí me escuchan mejor o no? No, desde se trata realmente de los dispositivos personales. Sí, porque yo escucho bien. No, pero es que habemos varios y yo doy entrenamientos y también sé, de pronto puede ser también el de ella porque somos varios los que no escuchamos. Pero bueno. ¿Ahí escuchan mejor? Mejoró, sí. Escucho. Ya no estoy usando los audífonos entonces. Bueno. Sí, mejoró, gracias. Perdón. En relación a la metodología, bueno, tenemos a nuestro expositor central, el cual nos va a hacer una presentación general de conceptos, de ideas claves, de desafíos, y después igualmente se va a tener una intervención directamente con los asistentes, ¿verdad? Análisis de algunos casos específicamente. Y de ahí nos vamos a trabajar por grupos, por región. ¿Por qué? Porque las personas movilidad humana son totalmente diferentes dependiendo el país y dependiendo la región donde estén ubicadas. Entonces vamos a trabajar el grupo número 1, donde va a estar México y la frontera de Estados Unidos, donde hay muchos participantes de la tenemos una participante del Reino Unido.
pueden por favor apagar su micro. Después vamos al grupo, después las personas que son de Guatemala, en el grupo número 2, las personas que son de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en el grupo número 3, Colombia, un solo grupo, que es el mayoritario que tenemos en este momento en la sesión, el grupo número 4, Ecuador y Perú, el grupo número 5, y el grupo número 6, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia, que es prácticamente todo lo que es el cono sur de Sudamérica en conjunto con Venezuela. Entonces, ¿cómo nos va a permitir saber quién es de cada grupo? Ustedes saben de qué nacionalidad son, cómo se han registrado, y al momento de que Lisbeth vaya a publicar los 6 grupos, ustedes tienen la opción de hacer clic en el grupo de su país. Esa es una forma. La otra forma que queremos hacer es también directamente enviándolos al grupo. Eso va a ser posible únicamente si ustedes en su nombre y su apellido, aquí directamente en el Zoom, ya ponen nombre y apellido tal cual se registraron. Por ejemplo, algunos están como iPhone número 7 o como Galaxy. Eso no nos ayuda mucho en información, porque no sabemos quién es la persona. Así que, por favor, en estos momentos pueden ir directamente a su pantalla donde dice participantes, pueden buscar el nombre de ustedes, ir igualmente a la parte que dice rename y ahí cambiar a su nombre y su apellido. Vamos avanzando. Entonces, eso va a ser los grupos en relación a los facilitadores. Silvia Correa, que está en México, ella va a ser la facilitadora del grupo número 1. Juan Carlos Morales, que está en Costa Rica, del grupo número 3, que es Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Loida Carriel, que estoy en Ecuador, voy a acompañar a lo que es Honduras, Guatemala y El Salvador. Richard Serrano, que está en Venezuela, va a acompañar al grupo número 6, que está en el Cono Sur, junto con Venezuela. José Vinces, de Perú, va a estar liderando, facilitando el grupo de Ecuador y Perú. Y Francisco Mosquera va a estar en el grupo de Colombia. Las recomendaciones: todos los registrados aquí ya han recibido previamente un drive, un archivo en su correo electrónico, un drive, donde están las informaciones que compartimos directamente aquí en esta capacitación. Van a encontrar informes, reportes, van a encontrar videos, van a encontrar información valiosa para su trabajo. Ese drive va a estar abierto hasta el 30 de junio, ¿no? Al mismo tiempo, el certificado de participación será firmado por las 3 organizaciones, la campaña, el Movimiento con la Niñez y Juventud y el Instituto Paz, y se va a ser entregado virtualmente a quienes participen en los 3 talleres. No se olviden de ingresar a la plataforma con anticipación, y la sala central es una y los grupos de trabajo es los otros, donde van a ser enviados, y en los grupos de trabajo posiblemente tendremos de 25 a 30 o 35 personas. ¿Cuáles son las reglas? Lo final es nombre y apellido. Por favor, tienen que registrarlo, si no, no sabremos quién es y no podremos enviarlos a su sala. Al mismo tiempo, silenciar sus micrófonos mientras el expositor está hablando, mantener el celular en silencio mientras su micrófono también está encendido. Escribamos las preguntas en el chat, hacer clic en silenciar el audio original, o si no, Lisbeth va a tener que hacerlo. Utilizar los iconos de participación que tenemos aquí en la plataforma Zoom si queremos hacer consultas, comentarios, hay diferentes tipos de iconos, y mantener prendida la cámara en la medida que su internet le permita. Si no le permite, no se preocupe, manténgala apagada. Bien, para mí es un placer realmente compartir y presentar a el maestro de estas sesiones, de estas 2 primeras sesiones. Se trata de un comunicador social que es magíster en comunicación y es doctor también en comunicaciones. Él trabaja como profesor de la Universidad Católica del Perú, de la Universidad de Lima del Perú, forma parte de la Fraternidad Paz y Esperanza, el director del Instituto Paz igualmente, es miembro de Miqueas Global, que es una red global de misión integral a nivel de muchos países, y también es coordinador de la campaña Renovemos Nuestro Mundo en el Perú. Rolando, un placer compartir contigo esta plataforma. Como siempre te he dicho, eres mi profesor, eres mi mentor y eres mi amigo. Así que muchas gracias por este tiempo. El tiempo es tuyo. Adelante. Gracias, Loida. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por permitirme estar. ¿Escuchan bien el sonido? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfectamente. Perfecto. Muy bien, muy bien.
Estoy muy contento de estar participando en esta iniciativa. Es una de las iniciativas que de estos últimos años que a mí me motiva mucho, me entusiasma, me da mucho gusto que Loida esté al frente de esta iniciativa. Hace muchos años juntos transitamos muchísimo facilitando talleres de incidencia política cuando no estaba de moda todo este tema. Ahora se ha vuelto de moda la incidencia política, pero gracias a Dios que ha sido apropiada por un gran sector de nuestra iglesia, ¿no? Y me da mucho gusto estar con ustedes ahora esta tarde. Es la primera vez que yo voy a facilitar un taller o un seminario, como quiera llamarse, con tantas personas, pero qué bueno que hay tanto entusiasmo. Me da mucha alegría eso. Porque significa que hay movimiento en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias, ¿no? Entonces vamos a tomar 2 sesiones, esta y la siguiente, para hablar propiamente de la estrategia de incidencia política o pública o de defensoría en el marco de acompañar procesos de afirmación, de defensa de derechos de las personas en movilidad o las personas migrantes. Y esta tarde vamos a tratar de entender un poco qué cosa es esto de la incidencia política, ¿no? Quizás no todos lo conocemos bien, y qué implicancias tiene para el trabajo de servicio, de diaconía, que queremos hacer desde las iglesias o desde las comunidades de fe de cara a acompañar, proteger, defender los derechos de las personas migrantes. Entonces quiero empezar compartiendo algunas de las ideas que yo he preparado esta tarde. Luego me gustaría ver algunos casos que podemos revisar para encontrar allí alguna experiencia que nos pueda ayudar a ligar con nuestro propio trabajo entre las personas en situación de migración. Y luego vamos a tener este trabajo en grupo para responder algunas preguntas que nos pueden ayudar para complementar. La siguiente sesión, el próximo lunes, vamos a trabajar propiamente algunas herramientas, propiamente la estrategia de incidencia. Entonces voy a poner mi PPT. Acá está. Ok, listo. Ya. Algunas ideas yo he compartido cuando inauguramos cuando presentamos el manual, la guía que ustedes tienen, y voy a trabajar con un poco más de detenimiento esta tarde, cosa que fue solo una presentación en la sesión pasada, ¿no? Un texto que nos inspira mucho a todos nosotros en este trabajo de servir al Señor, servir a la causa del reino, acompañando a personas que están en situación de injusticia, es este de Miqueas, ¿no? En general hay muchos textos de los profetas, ¿no?, que son muy inspiradores para nosotros, ¿no? Lo que nos pide Jehová a todos nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Hacer justicia va por delante, ¿no? Pero va acompañado de la compasión, ¿no? El amar misericordia y hacerlo con un gesto de sensibilidad ante Dios. Y el texto de Isaías: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Este es un texto maravilloso porque ya está tocando un poco entrando al tema que nos compete en esta sesión, ¿no? Hacer el bien, ¿no? Los gestos de amor, ¿no?, para un cristiano, para un creyente, ¿no?, van de la mano con el hecho de nuestro horizonte es hacer el bien, buscar justicia, reprender al opresor en términos de llamar la atención, ¿no?, de levantar la voz cuando hay una situación de opresión, y abogar por el huérfano. En este caso podríamos acomodar y parafrasearlo nosotros: abogar por el migrante, por la persona migrante que está desamparada, que está en una situación de no protección, ¿no? Y cosa que nosotros vemos cotidianamente, ¿no?, en este tiempo de movilidad humana.
En ese sentido, cuando hablamos de la incidencia pública o incidencia política, esta está relacionada con el llamado de Dios de defender la causa de aquellos que sufren injusticias. ¿Por qué es importante para nosotros? Quiero llamar la atención sobre la importancia de construir una iglesia o una comunidad de fe con rostro público. Por muchos años, en muchos círculos del campo de las iglesias, a veces nos hemos reducido al trabajo entre las cuatro paredes. Eso ha ido cambiando, gracias a Dios. Tenemos una iglesia mucho más abierta a lo público, ¿no? Muchos de los que venimos, los que hemos nacido en cuna cristiana o cuna evangélica como yo, ¿no? Sabemos que no era así. Ha cambiado mucho, ¿no? Incluso, digamos, ha cambiado tanto que ya hay distintas maneras de estar en lo público, y por eso es que es importante volver a plantear la pregunta: ¿qué significa ser una iglesia con rostro público en términos de lo que Dios quiere que hagamos en la perspectiva de su reino? Primera idea es pasar de la cultura del gueto al encuentro con los otros. El encuentro con los otros y con las otras, digamos, tiene una connotación muy importante en el trabajo que podemos hacer como iglesia para servir en el espacio público, ¿no? Salir del gueto, ¿no? De la cultura del gueto, que significa movernos entre nosotros para salir. Cuando levantamos ponemos el rostro sobre, más allá de las cuatro paredes, vamos a ver algo más de lo que vemos comúnmente en nuestro círculo. Pasar del discurso religioso a un discurso más ciudadano, más ético, ¿no? Cuando salimos al espacio público, entonces hay un montón de cosas que van cambiando. Nuestro lenguaje va cambiando, nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Entonces va cambiando nuestro discurso. Tenemos un discurso menos religioso, o nos demanda un discurso menos religioso para construir un discurso más ciudadano, éticamente ciudadano, ¿no? Porque nos encontramos con otros. Pasar del difusionismo a la interlocución. Esta es una palabrita que puede parecer un poco técnica, pero es así. La idea es pasar de la lógica de difundir nuestras creencias a la gente para intercambiar, tener una interlocución mayor, digamos, en términos de caminar con otros para buscar en la procura del bien común. Y convertirnos en interlocutores válidos en el ámbito público. ¿Qué significa esto? Hay una demanda grande hoy en día en muchos de nuestros países en América Latina. Frente a la crisis de las instituciones, la gente ha perdido confianza en muchas instituciones que antes tenían muy buena reputación. Frente a eso, la gente está buscando nuevos interlocutores, nuevas instituciones, nuevas personas en quienes se puede confiar, a quienes se puede escuchar, ¿no? Y allí hay un desafío tremendo para las comunidades de fe, porque podríamos convertirnos en esos interlocutores válidos en el ámbito público, ¿no? Pero allí hay un desafío grande que veremos ahora en un momento, ¿no? Esta es la definición que podemos hacer sobre la incidencia pública, ¿no? Esta es la definición que nosotros hemos construido en mi organización, Paz y Esperanza, y se los presento ahora. A ver, la incidencia pública es enfrentar estratégica y públicamente las causas estructurales de cualquier injusticia o atropello de los derechos, logrando influir en los liderazgos con poder de decisión para que establezcan, cumplan o cambien leyes, políticas, procedimientos o prácticas que solucionen determinada injusticia social. Allí que veámoslo un momentito y pensemos un poco en las palabras que son claves. A mí siempre me gusta quedarme con palabras, no con todo el rollo, ¿no? Una primera idea acá, que para mí es importante, ¿no? Es la de enfrentar estratégica y públicamente
las causas de las injusticias. ¿Por qué es importante no solo enfrentarlo estratégicamente, sino también públicamente? Porque cuando develamos, cuando una situación de injusticia, como es el caso de la situación que viven muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes en nuestras ciudades, cuando lo hacemos público, es una situación que se vuelve conocida, se vuelve visible. Hay muchas de las injusticias que pasan en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestros pueblos, que se tiende a invisibilizar. Y en esto, a veces incluso los medios de comunicación no contribuyen, porque muchos de los medios están asociados a aquellos intereses que no les conviene que se visibilicen las situaciones de injusticia. Aquí hay un desafío grande. Es enfrentar el problema, las causas, y hacerlo públicamente. Hay un micrófono por allí que está abierto, si lo pueden hacer, como dicen, mutearlo. Ahí está. Listo. Gracias. Pero dice además que enfrentar públicamente las causas. Este es un detalle importante. A veces nosotros observamos los problemas, pero nos quedamos en los efectos, en lo que es visible. Las causas no siempre son visibles a primera vista. Y tenemos que ir a las causas. Por ejemplo, yo veo personas, niños que en las calles, ¿no es cierto? Digo, niños de familias migrantes, ¿no? Personas que están en las calles, pidiendo dinero, etcétera, ¿no? Y yo entonces me pongo a preguntar, ¿cuál es la causa de eso? ¿Cuál es la causa que yo debería atacar para que eso no suceda? Y entonces quizás la causa sea algún tipo de la ausencia de una política que pueda ayudar a que esas personas, digamos, tengan un lugar donde trabajar, ¿no? O esos niños, ¿no es cierto? Puedan tener una atención mejor por parte de, especialmente, por las instituciones, por algunas instituciones, pero especialmente por aquellos que deberían velar por nuestros derechos. Y cuando decimos nuestros derechos, ya no son en una situación en la que convivimos con personas que han migrado. Cuando decimos nuestros derechos, ya no son solo los derechos de nosotros como personas naturales de nuestro país. Eso hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto? Y tenemos que ir aprendiendo. También son los derechos de los que llegaron. Porque como dice el lema de la campaña, porque son como nacidos entre nosotros. Porque son como que han nacido entre nosotros. Si logramos cambiar ese chip e incorporar esa gran paráfrasis del texto de Levítico, es hermoso, ¿no? Porque empezamos a pensar en los derechos que ellos tienen también, como si fueran como si fuera la condición nuestra, ¿no? Como si estaríamos luchando por nuestros propios derechos. Entonces, esa palabra es importante. Y luego, yo he subrayado la palabra influir en los liderazgos con poder. ¿Por qué es importante influir en los liderazgos con poder? Porque hay personas que tienen el deber, la responsabilidad de resolver, de proteger, de hacer que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sean atendidas. Y entonces tenemos que lograr que estas personas, estas instituciones que han sido, digamos, que han recibido el mandato, que tienen la responsabilidad de eso, lo hagan. Podemos hacer muchas cosas para acompañar a las personas que están en situación de inmigración. Podemos tener un albergue nosotros como iglesia, podemos hacer muchas campañas para atender su necesidad directamente, pero hay algo que es importante. Hay instituciones, líderes que tienen poder político para hacer que sus derechos sean protegidos. Y tenemos que apuntar hacia allá. Hacia allá apunta la incidencia política, ¿no?
Pero miren qué interesante, yo he subrayado en medio de toda esta lista que está acá, aquellos que tienen poder de decisión para que establezcan, cumplan o cambien leyes políticas, procedimientos o prácticas. ¿Por qué puse el acento en procedimientos o prácticas? Nuestros países están, en nuestros países abundan las leyes de protección de nuestros derechos en muchos casos, pero no siempre o no necesariamente que tengamos leyes que están consignadas para proteger nuestros derechos, automáticamente entonces cambia la situación. Lo que se conoce como los operadores políticos son claves, ¿no? Quienes aplican la ley. Nosotros nos hemos encontrado en nuestro trabajo de incidencia política en varios casos, ¿no? Loida y José conocen muy bien un caso aquí en el Perú. Ellos hicieron una obra maravillosa aquí en el Perú, en una comunidad, en una ciudad en donde hay sigue habiendo mucho abuso, violación de los derechos de niñas y niños que son abusados sexualmente, ¿no? Que había una legislación que los protegía a los niños y niñas allí, pero los que aplicaban la ley, como debe ocurrir en muchos de esos países, no la aplicaban correctamente. Los jueces juzgaban a favor de los perpetradores. Entonces había que hacer un trabajo allí de educación con ellos. Son prácticas que necesitamos ir transformando. Finalmente, este concepto tiene un basamento bíblico para nosotros. Se fundamenta en el mandato bíblico de hacer justicia en el espíritu profético de nuestra misión. O sea, aquí hay un elemento, un aspecto importante desde esa perspectiva. Más que una herramienta, la incidencia, aunque tiene, digamos, aunque tenemos herramientas para desarrollar, para hacer incidencia política, pero más que una herramienta, es un enfoque. Y en ese sentido, la incidencia política debería tener no solo efectos políticos, sino también culturales. Cuando nosotros hacemos incidencia para que se cambie una ley, se dé una ley en favor de las personas migrantes, también estos deberían tener efectos culturales en el sentido de ir enseñando a desarrollar prácticas de protección de los derechos. Debemos lograr que cuando una persona está siendo atropellada, nadie se quede callado, que se genere una gran corriente de solidaridad, ¿no? Deberíamos procurar eso, ¿no? En cada acción política que hagamos. Fortalecer y empoderar a los afectados por los sistemas y culturas de opresión y violación de los derechos. También, aquí es importante que cuando nosotros trabajamos para proteger derechos, una situación de afectación de sus derechos, de minoría, de no poder en el sentido de no tener poder, estas personas también, digamos, sean acompañadas para que ellos trabajar para eso, ¿no? Fortalecer sus capacidades. Generar condiciones para que las violencias no tengan lugar en ninguna esfera de la sociedad. O sea, generar condiciones significa que, digamos, tanto el sistema como la cultura misma de nuestra sociedad no anide eso. Y sobre eso debemos levantar la voz. Y potenciar, como dije, debería la incidencia política potenciar la misión profética de la iglesia, ¿no? Que es la base un poco desde la cual nosotros hablamos. Yo expliqué rápidamente en la sesión pasada inaugural estas 4 patas que a mí me parece que son claves en la incidencia política. Una primera pata de la mesa es, por supuesto, la influencia. Cuando nosotros estamos hablando de hacer incidencia política, estamos hablando de influir. Y aquí hay un rol importante de las comunidades de fe. ¿Cómo pueden ellas ser de influencia? ¿Cómo pueden ellas usar su capital? Las comunidades de fe tienen un capital importante. Tienen credibilidad. La gente cree, especialmente en las comunidades de fe locales.
La gente cree en lo que una iglesia, una comunidad de fe puede decir, ¿no? Porque las ven como no aliadas al poder político, especialmente las que no están aliadas al poder político. Ahora hay muchas iglesias que han ido confundiendo un poco su rol profético, ¿no? Entonces hay un capital importante allí, ¿no? Tienen otro capital importante, están cerca de la gente. Nadie les puede, digamos, a una comunidad de fe, nadie puede venir a contarles el cuento. Conocen porque están muy insertadas en la vida de la gente. Entonces, tenemos un capital para influir. Entonces, la primera cosa de la incidencia política es influir en espacios donde se toman decisiones. Ya hemos contado la vez pasada la manera como desde esta campaña se están haciendo esfuerzos muy interesantes. Ahora conoceremos una experiencia que los hermanos vienen haciendo en Guayaquil, ¿no? Pero hay ya esfuerzos, iniciativas para incidir tanto a nivel local como a nivel más supranacional, ¿no? En donde hay que incidir en esos foros interestatales, interinstitucionales, en donde se están tomando decisiones, ¿no? Es muy interesante ver cómo se han abierto muchas posibilidades. Y una cosa interesante, están convocando a las iglesias, están convocando a las comunidades de fe, están convocando cada vez más a grupos religiosos y hay que aprovechar esa oportunidad para influir. Segunda pata de la mesa. Voy a ir viendo el tiempo. Segunda pata de la mesa. Ok, está muy bien. Dejar una huella pedagógica. Cada vez que nosotros hacemos un esfuerzo de incidencia, dejar una huella pedagógica. A esto yo me refiero, con esto me refiero a que dejemos, digamos, que la gente se quede pensando, ¿por qué estas personas se movilizan? ¿Por qué estas personas están insistiendo en que hay que proteger los derechos de las personas migrantes? ¿Cuál es la huella que dejamos? ¿Dejamos la huella de la solidaridad? ¿De la idea de la solidaridad? ¿La idea de que mi prójimo es importante? ¿La idea de que no solo debo defender mis derechos, sino también de los otros? La idea de que nuestra sociedad es mucho más que el círculo pequeño en el que estamos, que nuestra idea de comunidad es más grande. ¿Cuál es la huella que dejamos? Jesús cada vez que hacía un acto, sea de sanidad, un acto de liberación, dejaba una huella pedagógica. La gente se quedaba haciéndose preguntas. Jesús construyó un poco la idea no solo de tener al receptor, lo convertía en un perceptor, alguien que tiene la capacidad de percibir más allá de lo que sus ojos naturales pueden decir. La otra pata es la pata de la concientización. Necesitamos generar mucho más conciencia, ¿no?, en nuestra sociedad, porque nos damos cuenta que todavía necesitamos generar más solidaridad, que la gente empiece a pensar más en los otros, no solamente en su mundo. Y el acompañamiento, que es vital en la incidencia política. A veces descuidamos que cuando estamos haciendo incidencia para que se cumpla una ley, se aplique una ley, se defiende el caso de alguien, ¿no es cierto?, sea legalmente o de otro modo, necesitamos ir acompañando. En eso, yo creo que la iglesia y las comunidades de fe tienen una experiencia muy, muy grande. ¿Qué implica esto? Implica visibilizar la realidad y las demandas de los migrantes. O sea, este es un trabajo bien importante. Junto con el acompañamiento, necesitamos visibilizar la realidad y las demandas de los migrantes, porque no son conocidos completamente o se conocen de manera distorsionada. Necesitamos visibilizar la realidad, las demandas reales, para que no sean estigmatizados, para que no sean, digamos, estereotipados en la sociedad. Necesitamos construir puentes de solidaridad para la ayuda humanitaria, para la defensa de sus derechos, construir alianzas con otros, puentes, visibilizar, construir puentes. Influir en los que toman decisiones, eso hemos dicho, y finalmente generar mucho más corriente de opinión, que se hable mucho más de ellos, que se conozca mucho más sus problemas. Ahora, yo quiero que ustedes por un momento revisen 3 casos que ahí, a ver, Loida me va a ayudar para que ustedes lo puedan ver. 3 casos que lean por un momento, nos tomemos unos 5 minutos
para leer rápidamente los casos que están allí. No son casos de atención a personas migrantes, pero quiero hacer el paralelo. A ver, en esos 3 casos, ¿qué cosas se encuentran ustedes sobre la manera como se atendió o digamos, cómo se tomó acción para defender los derechos de las personas? Entonces, ¿cómo hacemos, doctora Carriel? En el chat está el link donde pueden ingresar. Ahí está. Perfecto, muy bien. Yo no estoy viendo acá. Ok, listo. Entonces, pueden ingresar por un momento. Ahí está, sí, es cierto. Ya, ingresar allí y revisarlo rápidamente. Y luego me gustaría que algunos puedan compartir lo que han encontrado. Tomémonos unos 5 minutos. No tenemos más tiempo. 5 minutos para revisar y luego lo comentamos. Muy buenas tardes. Si es tan amable, ¿podría repetir las instrucciones de lo que vamos a hacer? Ok, ahí en el link ustedes van a encontrar 3 casos. Lean uno de los casos. No lean los 3 casos. No vamos a tener más tiempo. Ahí en el link ustedes encuentran 3 casos. 3 relatos que son pequeños, son muy pequeños. Y entonces lo que quiero es que ustedes puedan encontrar allí qué les llama la atención de la manera como se abordó la situación de afectación de derechos en el caso que está allí. ¿Cómo lo abordaron? ¿Qué les llama la atención de la manera como se resolvió, cómo lo trataron, cómo las organizaciones que aparecen allí han reaccionado, qué se hizo? Eso. ¿Qué les llama la atención? Son casos de incidencia. Entonces la idea es, chequenlo, agarren uno, así, el que ustedes, así al azar. No lean los 3, porque no van a tener tiempo para leer los 3. Agarren uno de ellos, uno de los 3, y lo comentamos. ¿Sí? Si alguien ya lo leyó, entonces pueden allí y alguien quiere comentar, pueden poner allí con la manita, usar para levantar la manita y yo les doy el paseo. ¿Qué cosa les llamó la atención sobre la manera como se resolvió allí? En los 3 casos hay una situación de afectación de derechos. A ver, vamos a ver, Daniel. Dale, puedes tomar el micrófono y a ver, ¿qué te llamó la atención? Daniel. Hola, buenas tardes, un gusto saludarle. Es muy interesante el de la tribu Bagua porque hubo... Puedes resumir para que todos conozcan, puedes resumir eso. Un poco. Dale. Ok, resumiendo para mí es que definitivamente la acción que tomó la iglesia para reunificar, para crear una inclusión social. Ajá, y que se conociera y que sobre todo generara una aceptación que era netamente física, de vestimenta, o porque no conocían la región. Pero cuando les dieron las herramientas, el lugar donde asentarse, y por supuesto exigir el derecho a que ellos estuvieran en el proyecto escolar de esa región,
generaron como que una tranquilidad y una inclusión plena, Interesante, ¿no? Y, a lo que realmente debería ser cualquier ser humano que tenga la opción de recibirlo. Interesante, hay varias cosas, ¿no? El tema de la inclusión. Y la cuestión es que lo que logramos cuando nosotros trabajamos por que se valoren los derechos de las personas, ¿no es cierto? Transformamos la vida de la gente, ¿no? Para que puedan sentir que pueden vivir plenamente. Es muy interesante este caso en Burundi, ¿no? Porque estos chicos necesitaban, ¿no es cierto?, ser incorporados plenamente para en sus derechos a la educación sean aceptados. Muchas gracias, Daniel. Víctor Lampón. Tiene el micro apagado, Víctor. Víctor. El micrófono apagado. Víctor, abra su micro. ¿Ya? ¿Ya está? Ahora sí. Adelante, Ahora Víctor. sí, Dios los bendiga a todos. Me llama la atención del primer caso de Burundi, que iglesia y gobierno fueron los que estuvieron dialogando y proveyeron las herramientas para la tribu de Burundi. Ajá. Me llama la atención el puente que hace iglesia y gobierno, la comunicación que tuvieron para defender los derechos de esa tribu y proveer de lo que necesitaban. Exacto, hay claro, la iglesia intervino allí para incidir, ¿no? Miren que aquí hacen un trabajo de incidencia bien interesante ante el gobierno, porque probablemente la iglesia allí también ha hecho mucho trabajo de acompañamiento, de atención a la necesidad más básica, ¿no? Pero se dieron cuenta que el gobierno debería tomar cambios allí, ¿no es cierto? Y junto con eso ayudaron a confrontar los prejuicios que tenían sobre estos chicos, ¿no? Muy bien, Víctor. ¿Alguien más quiere comentar algo que le llamó la atención de alguno de los casos? Edgardo Cheve, de Honduras. Adelante, Edgardo. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Básicamente la experiencia de Perú con esta iniciativa de Uniendo Manos contra la Pobreza, que es una organización de la Iglesia Presbiteriana. Sí. Y resulta que en una comunidad llamada Oroya había una alta contaminación por residuos de una empresa minera. Eran residuos de plomo, arsénico y dióxido de azufre, ¿no? Y aquí la iglesia toma un rol bastante interesante. De hecho, es un relato del reverendo Alejandro. Hicieron cosas interesantes como la siguiente. Primero, se documentaron de manera técnica y científica. Luego, tomaron las esposas de los mineros para dialogar sobre esta situación, porque estaba generando daños a los niños y algunas personas en su organismo. Luego establecieron vínculos con grupos solidarios en Estados Unidos. ¿Cuál fue básicamente la acción de la organización acompañante? Sirviendo de puente para generar información técnica y científica, haciendo reflexiones bíblicas desde la teología, ¿no? Sobre la dificultad, y sobre todo acompañando acciones de lobby, de cabildeo con el poder político para revertir esta situación. Muchas gracias. Feliz tarde. Sí. ¿Cuál de ellas te llamó la atención? ¿Podrías decirme una de ellas que te llamó la atención? Una de las acciones. Sí. Hubieron dos que me llamaron la atención. ¿Cuál de ellas? Primero, el establecer los vínculos con organizaciones y grupos solidarios de Estados Unidos, ¿no? Correcto. Esa me llamó mucho la atención. Interesante. Mira, la otra es... Sí, dale. No, dele. No, adelante, la otra. Y la otra es cómo reforzaron esta preocupación con referentes técnicos, con documentos científicos, con investigaciones. Claro, eso me parece sumamente interesante. Buen punto. Me gusta que te hayan llamado la atención esas dos cosas. Voy a entrar por lo segundo. A veces nosotros queremos hacer cambios, pero estamos desinformados.
Y yo creo que tenemos que echar mano de toda la información. Miren, esta campaña está proveyendo mucha información para, y yo sé que hermanos están trabajando aquí se están desvelando para tener información sobre la realidad de los migrantes, de las migrantes en América Latina. Y tenemos que tener información, cuando ya planteamos una propuesta, tenemos que tener información técnica sobre estadísticas, sobre la situación que ellos están pasando, ¿no es cierto? Sobre qué tipo de propuestas políticas son necesarias, ¿no? Se documentaron muy bien en esa campaña de La Oroya. Lo segundo es esto de las alianzas, los vínculos. La iglesia tiene una oportunidad enorme porque somos una comunidad global muy grande, ¿no? Yo estoy acompañando ahora a unos hermanos en Colombia, en el Cauca, y es un pueblito ahí pequeño, ¿no? Y estamos viendo cómo hacemos vínculos con otros fuera de Colombia para ayudarles en una situación muy específica de vulneración de sus derechos. A mí me llama la atención el tema de la construcción de puente. La iglesia puede hacer mucho puente. Uno siempre dice, ¿nosotros qué vamos a hacer? Somos una iglesita pequeña, pero puedes hacer puente con otros que tienen más capacidades. Muy bien, uno más, escuchamos uno más y con eso cerramos esta parte para complementar una información más. ¿Quién está por ahí? Teresa de Ecuador. Teresita, adelante, te escuchamos. Sí, sobre la primera, sobre la etnia, los Badua, lo que a mí me llama la atención es que es importantísimo el puente, como se dice, la unión de tanto de la parte política como las iglesias, como el cabildeo que hay, con un conocimiento vasto, pero todo uniendo fuerza, porque se decía ahí que hasta su propia etnia les hacía discriminación. Y es, como usted acaba de decir, tener el conocimiento, ¿qué está pasando con ellos? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Para poder plantear ante los que nos van a ayudar las cosas correctas. Correcto. Miren, a mí quiero reflexionar sobre esto, sobre el asunto de lo que llamas la unión política, la iglesia con la política. ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia está cerca de la política, a lo político, pero un sector de la iglesia ha distorsionado lo importante que es que la iglesia no esté desconectada de lo político. Así es. Pero hay dos maneras de acercarse a lo político. Una es, te acercas a lo político para, digamos, conseguir un beneficio particular, sea de la iglesia o del grupo. Pero otra manera de acercarse a la política, como este caso, ¿no? Es para procurar el bien de las personas. Así es. Para lograr que se resuelva un acto de injusticia. No necesitamos abrazarnos con el poder político para eso. Los de Burundi, esta comunidad pentecostal, no se abrazó con el poder, no hizo alianza con el poder para gobernar. Ojo. Claro, sino se acercó para exigir que la autoridad cumpla con lo que tiene que cumplir. Exactamente. Ahí está el sentido profético de la iglesia. Así es. Buen punto. Muchas gracias, hermana. Vamos a seguir acá. Después ustedes pueden seguir reflexionando. Hay mucho. Si lo vuelven a leer con tranquilidad, van a encontrar un montón de elementos que les va a hacer pensar. De eso se trata. Muy bien. Entonces, un par de cosas y para ir cerrando esta parte antes que vayamos al trabajo grupal, porque creo que nos faltan... nos faltan unos minutos. Una primera cosa importante cuando nosotros vamos a hacer incidencia pública, cuando vamos a trabajar para visibilizar o defender los derechos de las personas que están en situación de inmigración, es tener una estrategia. No podemos salir a trabajar, nos entusiasmamos, ¿no es cierto?, para ayudar a los hermanos, a las personas que están en una situación de afectación de sus derechos, situación de injusticia. Tenemos que tener una estrategia. Significa pensar cómo vamos a empezar a hacer el trabajo, con quiénes, qué vamos a hacer, cuál es el primer paso que vamos a dar, ¿no? ¿Cómo llegamos a influir en la autoridad? ¿Qué pasos deberíamos seguir? Tener una estrategia. La estrategia también incluye una cosa que lo voy a decir al final, pero lo adelanto ahora, también incluye nuestra motivación. ¿Por qué queremos ayudar a las personas migrantes? ¿Porque nos hace más visibles?
o porque queremos, porque queme en nuestro corazón, lo que queme en el corazón de Dios, que haya justicia. Judith, adelante. Judith, veo ahí levantada tu mano, si quieres decir algo. Si no, no hay problema. Judith. O Judith. Bueno, está bien, o sea, apareció ahí tu mano levantada. Construir una presencia pública permanente. ¿Qué significa esto? La iglesia, las comunidades de fe, no pueden aparecer, digamos, eventualmente. Tenemos que estar siempre, digamos, presentes en lo público. Cuando nosotros estamos presentes en lo público, siempre que haya una necesidad de sumarnos a situaciones de atropello, siempre que hay una necesidad de ayudar a alguien y la iglesia aparece allí, ¿saben? Cuando nosotros necesitemos un apoyo, necesitemos otras manos, no nos van a negar el apoyo porque no somos desconocidos. Necesitamos construir por eso nuestro rostro visible, más público. Necesitamos estar insertados en espacios o redes de la sociedad civil. Esto es muy importante. Nosotros hemos aprendido a construir redes entre nosotros, pero necesitamos ampliar la carpa, estar en otras redes. Para trabajar con las personas de migración, migrantes, necesitamos hacer contacto con otros. Hay otros que están trabajando. Hay otros que no necesariamente creen exactamente como nosotros en términos de nuestra fe, pero que están haciendo un trabajo importante. Dios está usando a muchos, no solo a los creyentes, para que su reino se extienda, para que su amor sea visible. Construir relaciones con otros líderes, con líderes de opinión, especialmente si queremos que no siempre vamos a tener que aparecer nosotros. Pero ¿saben qué es lo bonito? Cuando nosotros facilitamos para que otros hablen por las personas que queremos que sean atendidas, cuyos derechos queremos que sean atendidas. Pero nuestro trabajo quizás va a ser la de facilitar. Eso ha pasado en el caso de la Oroya. Ellos no aparecieron. Lo que cuenta ahí el reverendo Farrell, ¿no? Otros empezaron a hablar, pero los hermanos allí fueron los que facilitaron, los que dieron información a los medios. Yo recuerdo en esa campaña que los medios de comunicación empezaban a hablar sobre la situación que estaban viviendo esa comunidad. Allí en esa comunidad los niños tenían plomo en la sangre, por mucho más de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Y nadie sabía, hasta que de pronto los medios empezaron a informar. ¿Quién les dio información a los medios? Los hermanos. Este grupo de hermanos que hicieron la campaña, imagínense. ¿Cuánta información que tenemos nosotros directamente podríamos alcanzar a otros para que hablen? Sensibilizar a los operadores políticos. Aquí es bien importante, como dije al principio, en algún momento, muchas veces los que administran la justicia, los que tienen a su cargo, digamos, a hacer que la ley se aplique, no siempre tienen conciencia de derechos. Porque somos una sociedad que normalmente no siempre hemos aprendido a defender los derechos de los otros. Usar la creatividad para influir y sensibilizar, ¿no? Ver maneras, cómo podemos influirnos. O sea, la presión tenemos que hacerla pacíficamente, con mucha creatividad. Y hacer pedagogía, esto yo lo mencioné en el cuadrito de las cuatro patas, allí no voy a mencionarlo. Insertar nuestra incidencia pública como un enfoque estratégico de nuestro quehacer pastoral. La incidencia pública o política tiene que hacerse permanentemente. Desde cuando nosotros contamos sobre algo que nos indigna, ¿no es cierto? Allí deberíamos estar colocando el enfoque de la incidencia pública. ¿Cuál es el enfoque de la incidencia pública? El enfoque es que se visibilice el rostro de los que están en situación de injusticia, que ellos sean
empoderados, que se generen gestos de solidaridad sobre ellos. Tener lecturas políticas permanentes. Esto es muy importante porque estamos entrando a un espacio en donde se hablan de leyes, ¿no es cierto?, de políticas. Entonces tenemos que estar leyendo constantemente lo que está pasando, tenemos que estar muy actualizados, ¿no? Esta campaña por eso me gusta mucho, porque está brindando mucha información, no solo herramientas de cómo deberíamos actuar, sino también hay mucha información que se está generando y esa información la tenemos que usar, ¿no? Y Loida me contaba que es interesante, que hay muchas organizaciones que están trabajando en el tema de migración, que están interesados, porque ¿qué están haciendo ustedes? ¿No? ¿Qué información tienen? ¿Cómo podemos trabajar juntos? ¿No? Interesante. Veo una mano levantada allí. En mis tiempos, cuando estábamos en un culto, decíamos, veo tu mano, hermano, Dios te bendiga. Era para otra cosa. Pero le voy a dar la mano no puedo ver de acá en este momento, pero a ver, voy a chequear quién es. A Marcos. Bueno, escucho, solamente Marcos. Un comentario agradecido. Por favor. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Adelante. Sí, muy bien, Marcos. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Ok, solamente algo que me ha inquietado y que con toda seguridad es el denominador común en toda Latinoamérica, y es que no se cree en los políticos. Ajá, decir la palabra políticos ya pareciese una resistencia. Y por una razón sencilla, yo que soy migrante venezolano en Colombia, correcto, vengo con ese denominador en el cual, si bien es cierto y concuerdo mucho contigo con respecto a que nosotros no necesitamos como iglesia estar abrazados a los políticos, pero la política pareciese que sí necesitara, en pocas palabras, estar abrazado a la iglesia por una palabra sencilla, y es el voto. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Y yo te ayudo en la incidencia política. Entonces, ese es un denominador común en Venezuela, en Colombia. Y por supuesto, yo sé que en esto la experiencia de ustedes va a reducir el objetivo, que es la dignidad de la persona humana. Eso es solo lo que quería decir. Muchas gracias por abrirme el micrófono. Mira, este es un punto muy importante, Marcos, porque estamos en un momento en el que, como decía la iglesia, muchos sectores de la iglesia se han ido al otro lado, ¿no? Esos sectores que antes decían que la política era el lugar del diablo y que no hay que contaminarnos, ahora muchos de ellos están muy abrazados con determinados sectores del poder político. ¿Qué tenemos que hacer como comunidad de fe? ¿No es cierto? No necesitamos abrazarnos con el poder político, digamos, negociar nada. Las comunidades de fe, las iglesias no tienen que negociar nada, simplemente, digamos, expresar su sentimiento de preocupación, de indignación cuando sea necesario, ¿no es cierto? Y buscar la justicia por los demás. Y hay muchos sectores en la sociedad que han hecho trabajo profético y esas alianzas deberíamos construir alianzas con esos sectores. Pero estoy de acuerdo que estamos en un contexto en el que ocurre esto, ¿no es cierto? Las ansias que hay de ciertos sectores que tienen poder político, ¿no? Para hacer como una especie de negociación con las iglesias, ¿no? O sea, tú me apoyas en esto y yo te apoyo en esto. Y eso no, la iglesia no puede hacer eso, ¿no? Las iglesias no pueden hacer eso, ¿no? Me parece que ahí tenemos que ser muy conscientes de cuál es nuestra motivación. Nosotros hacemos incidencia política en favor de las personas que están en una situación de injusticia, como es el caso de ustedes. Lo hacemos sin ningún cálculo, ¿no? Simplemente porque es el papel de la iglesia. Porque es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Pero es muy interesante porque estamos entrando a ese otro ámbito de la política que ha sido distorsionada, ¿no?
de alguna manera también cuando hacemos incidencia política de este modo, estamos, digamos, replanteando la manera perversa de hacer política, la manera equivocada como se hace política en muchos de nuestros países, por no decir casi en todos nuestros países. Pero gracias por ese apunte, Marcos, gracias. Voy cerrando porque ya tenemos que pasar a los grupos. Fortalecer capacidades claves. Esto es importante. En nuestra comunidad hay hermanos que tienen diferentes habilidades y capacidades. Hay muchos profesionales. Tenemos que echar mano de eso para poder hacer estrategias más efectivas. Finalmente, y esto tiene que ver con lo que mencionaste, Marcos, revisar constantemente nuestra motivación. Revisar nuestra motivación. ¿Por qué estamos allí? Porque la incidencia política nos vuelve visibles. Cuando hacemos una campaña de incidencia política y logramos algo importante, nos volvemos mediáticos, nos volvemos importantes y nos van a buscar los políticos. Nos van a buscar los que quieren siempre utilizar a las organizaciones y especialmente a las iglesias porque tienen reputación. Entonces allí es donde tenemos que preguntarnos por qué estamos aquí. Y tenemos que allí volver al manifiesto de Jesús, ¿no? Jesús dice, he sido enviado para sanar a los cautivos, dar libertad a los ciegos, etcétera, etcétera. Pero el manifiesto de Jesús empieza con esta hermosa palabra, el Espíritu del Señor me ha enviado. Y eso es palabras mayores, ¿no es cierto? Es el Espíritu que nos envía a esta acción profética. Muy bien, voy a dejarlo allí ahora para ir a los grupos y responder allí las preguntas que tenemos, que son estas, 3 preguntas. ¿Cuáles son los problemas que más afectan a las personas en movilidad humana en nuestros países actualmente, en el contexto en el que ustedes están en cada grupo? ¿Cuáles son los problemas que más afectan? Hagamos una enumeración de esos problemas, ¿no? Discutamos y quedémonos quizás con unos 3 más importantes. ¿Cuáles son las 3 prioridades en las que debemos incidir pública y políticamente y por qué? O sea, frente a esos problemas, ¿en dónde deberíamos apuntar para generar un cambio, ¿no? En favor de las personas en movilidad? 3, ¿qué fortaleza necesitamos los líderes de comunidades de fe para influir? ¿Qué fortaleza necesitamos, digamos, desarrollar, ¿no? Potencialmente para que podamos incidir efectivamente? Bueno, no sé si hay alguna indicación, vamos a los grupos. Loida o Lisbeth, ¿alguna indicación para ir a los grupos? Perfecto, abre sala por favor y entonces estamos con 12 minutos, un poco de retraso para trabajo en grupos. Vamos a retornar más o menos como a dentro de 35 minutos exactamente. Vámonos y retornamos nuevamente a la sala después de 35 minutos para continuar con Rolando en la parte final. Adelante. Muy bien. Hola, nos han retornado a la sala. Estábamos trabajando todavía en mi grupo de El Salvador, Guatemala y Honduras, no importa, ya estamos aquí de retorno. Rolando, vamos a tener que hacer algunas ligeras modificaciones. Ya, muy bien, no hay problema. Entonces, no sé si tienes solamente 5 minutos máximo, si es menos, como para ir cerrando esta parte y de ahí pasar un poco al estudio de caso. Ya, ok. Está bien. A ver, voy a intuir un poco lo que ustedes compartieron. Quizás podemos tener ese insumo para la siguiente sesión, ¿no? El insumo porque los hermanos que han estado facilitando van a hacer digamos, una sistematización de lo que ustedes han compartido, ¿no? Yo estuve en un grupo y me imagino que es más o menos lo que deben haber compartido ustedes. Una cosa que me llamó la atención y estoy pensando un poco en esta cuestión de cómo la incidencia política, a mí yo últimamente le pongo mucho peso al hecho de que la incidencia política vaya acompañada de un trabajo de pedagogía, de sensibilización. Creo que necesitamos hacer un trabajo de reeducación, empezando por nuestras comunidades de fe, por nuestras iglesias, ¿no? Porque es impresionante en un lugar en donde, un espacio como la iglesia, en donde predicamos todo el tiempo sobre la acogida al otro,
predicamos todo el tiempo sobre el amor al prójimo, nos damos cuenta que no necesariamente estamos completamente sensibilizados frente a una situación concreta de amor al prójimo, como es el caso de las personas de movilidad. Eso probablemente muchos de los hermanos que están allí, acá, veo que hay un porcentaje importante de hermanos y hermanas que están, digamos, viviendo en otro lugar, producto de la migración, ¿no? Lo están viviendo, ¿no? Entonces estamos haciendo un trabajo ahí de reeducación en eso, en la cuestión de sensibilización. 2, reeducación en el tema de usar correctamente la participación política, porque cuando hacemos incidencia pública o política, estamos generando un tipo de participación política que podríamos llamarlo más exactamente participación ciudadana. Estamos construyendo nuestra ciudadanía, nuestro ejercicio ciudadano. Y aquí es importante porque la política se ha distorsionado. Asociamos la política al vínculo con el partido político, a la participación electoral, y no hemos construido una reflexión sobre lo que significa participar en la política en su sentido originario, ¿no? La palabra política del griego viene del término la polis, que en ese trasfondo tenía que ver con la idea de construir, desarrollar, participar, contribuir a la vida de la ciudad, ¿no? A la vida pública. Necesitamos reeducar en eso también. Necesitamos hacer una reeducación en términos de lo que significa trascender o, digamos, en el trabajo de diaconía que es la iglesia de servicio, necesitamos agregarle este componente de pensar en cómo, junto con los trabajos, el acompañamiento que hacemos, la asistencia directa, cómo hacemos para darle una dimensión política en el sentido de procurar resolver las causas estructurales de los problemas que tienen las personas en situación de movilidad, ¿no? Una cosa que se mencionó en el grupo que yo estuve es esto de aprender a escuchar. Yo diría escuchar y a mirar. Cierro con esto. Me gusta mucho el pasaje de Pablo en Atenas. Dice el pasaje que el relato que Pablo, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a los ídolos. Es interesante ese pasaje de Pablo en Atenas, ¿no? Que me gusta mucho porque está conmovido de lo que está viendo. No se puede hacer incidencia política, no se puede, digamos, luchar por los derechos del otro si uno realmente, si en tu corazón, si no te está quemando a ti como si estuviera pasando a ti mismo, ¿no? Y lo otro es que Pablo no se queda solo con el hecho de, mira, que esto me indigna, me hace sentir mal, ¿no? Se ve que es alguien que ha tomado mucha atención y ha leído, ha analizado lo que está pasando, ¿no? Muy bien, comentaremos un poco más de lo que ustedes han trabajado en sus grupos porque tendremos el reporte en la siguiente sesión del lunes. Empezaremos con eso. Y ahora quiero dar pase a mi amigo José Vinces para compartir. Este es el siguiente, ¿no, doctora? ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Ok. Perfecto. Sí. Muy bien. Me dice que solo tengo 30 minutos, ¿cierto? No, quítale 2 ceros. Ya. Adelante. José va a compartir la experiencia de Guayaquil en este tema. Adelante, José. No, ciertamente reafirmar, ¿no?, la necesidad de aunar esfuerzos con otros, así no tengan nuestra propia identidad de fe, ¿no? La experiencia de Guayaquil tiene que ver con un antecedente de que Ecuador es el país con más alto índice de refugiados en la región. 98% son colombianos. Es una realidad de desplazamiento de hace más de una década y por ello hay una experiencia de algunas redes, plataformas de la sociedad civil aquí en Guayaquil, ¿no? Conformada por entidades gubernamentales, internacionales como ACNUR, OIM, Hayas, entre otras, en la cual también formamos parte algunas entidades de fe, entre ellas Paz Esperanza, y que se ha formado una red de memoria humana. Ustedes pueden ver los logos ahí,
que ha sido una plataforma en la cual se han venido trabajando ahora con la diáspora venezolana algunas líneas de acción, como ya se han descrito en este panel, ¿no? Es decir, comisiones que tienen que ver con medio de vida, vivienda, de incidencia, de asistencia humanitaria, salud, entre otras, ¿no? Que se han podido identificar a raíz del acompañamiento que se han venido dando a estas familias migrantes. En Ecuador tenemos aproximadamente 500.000 familias migrantes, algunos en situación ya de permanencia, otros en situación de calle, otras tratando de cruzar la frontera con Perú. Hace un tiempo atrás, cerca de 400 familias estaban asentadas ahí en la frontera sin poder pasar por el problema del COVID y también por la militarización. Entonces creemos que una coalición conformada por entidades cristianas, evangélicas, ustedes pueden observar ahí sociedades bíblicas, Misión Alianza, algunas otras iglesias, con el ejercicio de la campaña Cómonos entre nosotros, hemos articulado este tipo de esfuerzos en aras de conformar estas caravanas que le llamamos de solidaridad a los caminantes, ¿no? Que buscan, por un lado, llevar ayuda humanitaria, pero al mismo tiempo hacer un llamado de atención a las autoridades correspondientes, al gobierno central y a los gobiernos locales, por cuanto hay que recordar que tienen responsabilidad asumidas no solamente en el marco de la Constitución, sino también de la legislación internacional, ¿no? No de sacarlos, de desalojarlos de estos asentamientos, sino más bien buscar un reasentamiento seguro, como lo dice la ley normativa internacional, de propiciar la movilidad laboral, ¿verdad? El reasentamiento, la salud, la educación, todas estas necesidades que hemos podido identificar son responsabilidades de nuestro gobierno, ¿no? No es una dádiva, un regalo, y por eso tenemos que tener conocimiento para hacer la incidencia correspondiente, ¿no? Me parece que hay una responsabilidad compartida, actores sociales, pero también primigeniamente el Estado. La última caravana que hicimos, además de la frontera, lo hicimos en un lugar llamado Milagro, donde se confluyó una serie de elementos, no solamente esta reunión humana, sino también actores internacionales, la empresa privada y también los miembros de la Coalición Integrando Fronteras, que es una apuesta que pueden ir incorporándose líderes, lideresas, instituciones que ya vienen trabajando en favor de las comunidades migrantes para unar esfuerzos y optimizar recursos de toda naturaleza, ¿no? Lo dejo ahí por razones de tiempo. Cualquier otro comentario por el interno, como se dice. Muy bien, muchas gracias, José. Gracias. Yo creo que esta es una experiencia muy valiosa porque ha sumado a instituciones que normalmente no han aparecido públicamente trabajando en favor de los derechos. Miren cómo un tema, cómo una problemática de esta naturaleza puede juntar a instituciones que usualmente no trabajan en el campo de defensa de derechos. Y me parece valioso. Y lo otro es que han sumado acompañamiento con incidencia política en el momento del acompañamiento. Eso me parecen dos cosas muy valiosas. Bueno, seguiremos después comentando. Adelante, Loida. Gracias, Rolando, y muchísimas gracias también a José. Es una experiencia que acompaño de cerca y que puedo ver el compromiso, el amor y realmente el respeto profundo que tienen para acompañar a los caminantes en la frontera entre Ecuador y Perú, ¿no? En este tiempo muy difícil de pandemia. Así que es un privilegio poder trabajar con ellos y ver tantas organizaciones de iglesias, ¿no? E iglesias comprometidas y tratando a las personas como si fuesen nacidos en nuestra misma comunidad y en nuestro mismo país. Vamos a ir cerrando este tiempo y nuestra querida Estefanía ha puesto ahí un link donde esperamos que ustedes por favor tomen ahorita estos próximos 2 minutos porque es un formulario de asistencia pero al mismo tiempo un formulario de evaluación muy rápido para que puedan hacer clic y por favor comiencen a llenarlo. No se vayan de la sala todavía porque después ya tendremos el final de la sesión. Así que tomemos 2 minutos para poder llenar este formulario. Adelante.
No se vayan todavía a la sesión, ya vamos a ir terminando una vez que llenen el formulario y tenemos esta última parte con, ya para ir cerrando. En el chat nos están preguntando cuál es el link. Perfecto, Estefanía. Gracias por haberlo publicado. Bien, vamos viendo que ya varios de ustedes han llenado. Así que muchas gracias. Tómense su tiempo. Tienen el link. Entonces no hay problema si no terminan de hacerlo en este momentito, ¿no? Para nosotros es importante conocer también qué les ha parecido esta sesión y si tenemos cosas que mejorar para hacerlo para las dos otras sesiones que faltan. Entonces, en este proceso, todavía con Rolando, nos falta una última sesión, que es el próximo 7 de junio, donde ya todo lo trabajado hoy día en las prioridades, pero también las fortalezas que necesitamos para hacerlo, vamos entonces a trabajarlo ya la próxima semana, el otro lunes, y vamos a comenzar a aterrizar para hacer acciones. Porque este taller que es fortalecer y que para a quienes trabajan con personas migrantes no es solamente para un aprendizaje, sino también para el aterrizaje de ciertas acciones específicas para influenciar, ¿verdad? Y después de eso, la última sesión, que es el lunes 14 de junio, las tendremos con especialistas del Movimiento Mundial por la Infancia. Reconociendo que estamos en algunos países de América Latina en el mes del niño y de la niña, el Movimiento Mundial por la Infancia, donde están las organizaciones más representativas que trabajan el tema niñez en América Latina, es un movimiento netamente de incidencia política a nivel de la OEA, Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, y nos va a compartir estrategias de incidencia para trabajar a favor de la niñez migrante. Es una sesión muy, muy buena, así mismo como las de Rolando. Muchas gracias. Queremos terminar este tiempo compartiendo la canción lema de la campaña, porque uno también puede influenciar a través de la música, a través del arte. Y esta canción, cuyo autor está aquí en la sala, que es el pastor Richard Serrano, es consultor teológico de TIRFAN, es pastor de la Unión Bautista Latinoamericana y acompaña muchos procesos de América Latina. Él es el autor de la letra y de la música. Es una forma también de influenciar y es una forma también de influenciar a nivel de iglesia, de comunidad, pero también de gobiernos. Así que muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos despedimos con este tema de Richard nuevamente. Sacó sus raíces, el que fue su suelo, sus miedos en un morral y se fue más lejos. Llegó con muy poco, se vistió de sueños, salió a la calle sin conocer y empezó de cero. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele
como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y será hasta el próximo lunes. Abrimos la plataforma 10 minutos antes de la hora en cada uno de nuestros países. Nos quedamos aquí en la sala entonces, los facilitadores y también el expositor Lisbeth y también Estefanía. Así que muchas gracias, hasta pronto. Rolando, no te vayas.